Hola, muy buenas tardes a todos. Es un auténtico placer saludaros y sobre todo agradeceros de corazón que hayáis reservado este hueco en vuestras agendas para acompañarnos hoy. Un saludo muy especial a quienes estáis conectando en riguroso directo. Bienvenidos. Como siempre, mandamos un abrazo enorme a nuestra querida audiencia del capítulo de Madrid, así como a todos los compañeros que os unís desde los otros capítulos de España, Latinoamérica y Malta, y cualquier otra parte del mundo. Hoy en especial, un mensaje de cercanía, fuerza y solidaridad a la comunidad venezolana desde PMI Madrid. Hoy, más que nunca, estamos juntos con Venezuela. Volviendo a la webinar, hoy somos 70 inscritos a esta sesión. Saber que estáis con nosotros da sentido a todo este proyecto de divulgación, así que gracias por vuestro respaldo y participación. Para quienes no me conozcan, soy Eva Pareja, voluntaria del capítulo y la persona encargada de guiar este ciclo de webinars de impacto. Este es un espacio de difusión técnica diseñado con especial atención desde el Grupo de Interés de Energía y Sostenibilidad. Nuestro objetivo en estos encuentros es abrir los micrófonos a expertos externos para analizar las tendencias del mercado, debatir sobre retos clave y descubrir enfoques innovadores. Antes de avanzar, quiero robaros un minuto para dar las gracias a los colaboradores que hacen posible que hoy estemos aquí. A Jesús Vázquez, presidente de nuestro capítulo, por su constante apoyo y confianza. A Jorge López, Bernardo Baiz y Javier Ballester por estar al pie del cañón con toda la logística y el soporte técnico entre bambalinas. Y por supuesto, a Luigi Spotti, líder del grupo de interés de energía y sostenibilidad que participa activamente en cada sesión. Como sabéis, Luigi es ingeniero mecánico MBA, Six Sigma Black Belt y compañero PMP. ¿Qué tal, Luigi? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eva. Muy bien, encantado de poder participar en esta sesión y que es muy interesante. Vamos a tener unos huéspedes que tienen muchísima experiencia en proyectos de cooperación y no veo la hora, sinceramente, de escuchar sus experiencias. Gracias. Pues vamos a ello, que el sentimiento es mutuo. Y bueno, entrando ya en materia, contaros que esta tarde tenemos la gran suerte de contar con una ponencia excepcional de la mano de la ONG Energía Sin Fronteras, o ESF por sus siglas, titulada El poder de las renovables como motor de desarrollo en comunidades vulnerables. Nuestros ponentes de hoy nos compartirán su valiosa experiencia gestionando proyectos de cooperación internacional en el ámbito de la energía y también de servicios esenciales, como agua y saneamiento. A lo largo de la sesión analizaremos, entre otros, el liderazgo detrás de los proyectos de cooperación y la importancia de aplicar una metodología de gestión rigurosa para generar un impacto real en tres ejes clave: el económico, el social y el ambiental. O, yéndonos a nuestra nomenclatura en PMI, las tres P de sostenibilidad: prosperidad, personas y planeta. Para ello tenemos con nosotros a Daniel Adrados. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros, un placer. El placer es nuestro. Daniel es ingeniero aeronáutico, jubilado tras su actividad en la empresa ITP dedicada a motores de aviación. Actualmente centra su actividad en el voluntariado de la Fundación Energía Sin Fronteras, de la que es socio desde 2004 y ocupa la posición de coordinador de operaciones desde 2020. En estos años ha llevado a cabo proyectos de cooperación para comunidades vulnerables en diferentes países como El Salvador, Camerún, Nicaragua, India o Brasil. También saludamos a Fernando Urquiza. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Fernando es el responsable de Relaciones Institucionales y Financiación de ESF desde noviembre de 2017 y voluntario de la misma desde octubre de 2015.
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, también jubilado. Ha desarrollado prácticamente su vida profesional en el sector eléctrico, con más de 25 años de experiencia en regulación eléctrica. Ellos nos desvelarán los orígenes de la organización y cómo toda su estructura y modelo operativo están diseñados desde la raíz bajo criterios de sostenibilidad. Y ya solo antes de cederles el testigo, queremos animaros a todos a participar activamente. Al final de la exposición abriremos el turno de preguntas y nos encantará escucharos y que vuestras dudas enriquezcan el debate de esta tarde. Como recordatorio habitual, recordad que las opiniones y reflexiones compartidas hoy, tanto por la audiencia como por nuestros ponentes, son totalmente libres y particulares, por lo que no vinculan oficialmente a la organización de PMI. Mantendremos siempre como base el máximo respeto en el diálogo. Y con esto ya, ahora sí, Daniel, Fernando, de verdad que es un verdadero privilegio teneros entre nosotros y la sala es vuestra. Adelante, empezamos. Muy bien, muchas Bien, gracias. vale. Voy a compartir. Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer a PMI por la invitación a participar en este webinar y en donde podamos compartir con vosotros nuestra experiencia de estos casi más de 20 años llevando a cabo proyectos. En una primera parte de la presentación, yo voy a hacer referencia un poco a lo que es Energías Sin Fronteras, a su organización y a su historia de estos años, para luego posteriormente cederle la palabra a Daniel, que va a entrar más directamente en todo lo que supone la gestión de los proyectos en Energías Sin Fronteras. Un poco por poneros en contexto, eh, actualmente todavía hay 700 millones de personas que no tienen ningún tipo de acceso a la electricidad. Esto quiere decir que se alumbran con velas, se cocinan con leña y hacen sus necesidades allí donde pueden, ¿no? Hay aproximadamente 2.300 millones de personas que siguen utilizando la leña para cocinar y calentarse. Un 93% de estos 2.300 millones en el África subsahariana y más de un 80% en sus áreas rurales. Cada día mueren todavía 5.000 niños por falta de agua potable y hay más de 2.600 millones que no tienen un saneamiento básico. Gran parte de los más de 8 millones de personas que mueren cada año en el mundo por contaminación se produce por el uso de cocinas ineficientes y quema de combustibles fósiles para el cocinado. Es decir, la mayoría de estos 2.300 millones que cocinan con leña lo hacen en el interior de viviendas o de sus viviendas, lo cual tiene un doble problema. Por una parte, un problema de salud, puesto que están respirando el humo de las propias hogueras, y por otra parte, un problema relacionado directamente con el medio ambiente por la gran necesidad de leña que necesitan para estas tareas, ¿no? Todos estos problemas, lógicamente, se concentran en las áreas rurales y especialmente en las comunidades más aisladas. Por nuestra parte, y en base a todo esto, entendemos que el acceso universal a la electricidad, a un cocinado más eficiente, a un saneamiento básico, son drivers necesarios para que esta población se desarrolle y para que, digamos, poder combatir en gran medida el tema del cambio climático. Este entorno, que es verdad que ha mejorado en los últimos años, dio lugar a que en el año 2003 un grupo de profesionales del sector eléctrico prejubilados decidieran, bueno, pues destinar parte de su tiempo libre a inicialmente hacer llevar la energía eléctrica a aquellas comunidades
más alejadas y más vulnerables, en donde, digamos, ni estaba pensado tan siquiera que algún día pudieran tener acceso a esa energía eléctrica. Iniciados esta historia, al poco tiempo, bueno, pues se llegó al convencimiento de que el agua potable y el saneamiento eran actividades que congeniaban muy bien con el suministro eléctrico. Así que nuestro objetivo fundacional, digamos, que es básicamente pues, el de mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades más desfavorecidas, facilitando el acceso a estos servicios de energía, agua y saneamiento de forma segura y sostenible, ¿no? Con un doble objetivo. Por una parte, el objetivo por sí de hacer llegar el agua y la energía, en referencia directa a los ODS 6 y 7, pero por otra parte, convencidos de que el acceso al agua y a la energía aportan también valor al resto de los ODS, principalmente o, bueno, pues a temas de sanidad, de educación, al tema de progreso por mejorar la posibilidad de acceso a una actividad económica, etcétera. Así, bueno, pues planteamos a día de hoy cuál es nuestra misión, que básicamente se centra en llevar a cabo programas y proyectos para el acceso a la energía en zonas más aisladas, ¿no? En este sentido, como hemos dicho, nuestra idea es proporcionar el acceso de servicios de energía, agua y saneamiento, pero básicamente hemos venido pasando desde lo que era llevar a cabo proyectos aislados en diversos países del mundo a intentar desarrollar programas, entendiendo que desarrollar esta actividad a través de sucesivos programas permite obtener resultados más grandes, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la visión es aumentar el impacto de Energía Sin Fronteras, como he dicho, mediante estos programas y estas alianzas claves. A continuación os voy a dar algunos datos para que os hagáis una idea. Como he dicho, la historia supera ya los 20 años de experiencia, en concreto este año 26, pues hemos hecho 23 años, con casi 700.000 personas beneficiadas directamente de nuestros proyectos. Hemos hecho proyectos en más de 33 países. En concreto, bueno, pues la última cifra se refiere casi a 160 proyectos, con una inversión directa en torno a los 8 millones de euros y con una característica muy significativa a la que luego haré referencia más explícitamente, pero nuestra organización se basa en el voluntariado, es decir, somos aproximadamente 180 voluntarios que dedicamos parte de nuestro tiempo libre a llevar a cabo todas las actividades de Energía Sin Fronteras. Únicamente contamos con 3 personas contratadas en estos momentos, una especialista en cooperación, una persona que se da apoyo a administración, redes sociales y comunicación, y una abogada. ¿Cómo trabajamos? Bueno, pues en principio nosotros no tenemos personal en campo, es decir, nuestros 180 voluntarios están asentados básicamente en España, aunque tenemos algunos voluntarios también en Perú y en algún otro país, pero no tenemos personal en campo en donde llevar a cabo nuestros proyectos, por lo cual una de nuestras principales características es nuestra relación con el socio local, que normalmente es una organización, otra ONG o alguna institución religiosa, que está en contacto directo con los beneficiarios y que además suele ser la persona que se pone en contacto con nosotros para llevar a cabo los proyectos. Como he dicho antes, no se trata simplemente de hacer llegar energía y agua y saneamiento, sino también proporcionar a estas comunidades, a través de la energía y el agua y saneamiento, unas oportunidades de desarrollo que entendemos que sin estos dos vectores esenciales sería muy distinto.
Además de llevar a cabo proyectos en sí mismo, pues colaboramos también en toda la cadena de valor, participamos en foros especializados, como puede ser el ejemplo que estamos llevando a cabo ahora mismo. Llevamos a cabo estudios específicos. Tenemos un importante trabajo en temas de capacitación, formalización y sensibilización. Todos nuestros proyectos llevan aparejados no solamente lo que es llevar a cabo el proyecto, sino la capacitación y formación de la comunidad beneficiaria para darles formación y para que ellos sepan realmente cómo tienen que llevar a cabo el proyecto una vez que se hagan responsables de él. Y por otra parte, hacemos labores de sensibilización, pues básicamente en España o en algún otro país en donde tenemos alguna pequeña delegación, pues más que nada para hacer llegar y para que la sociedad sea consciente de que existe, desgraciadamente, otra sociedad o otras comunidades que no tienen las ventajas que nosotros tenemos. Nuestro trabajo se basa en una parte muy importante en alianzas con otras instituciones y ONGs. Esto es un aprendizaje que cada vez hemos sido más conscientes de ello, no solamente a la hora de llevar a cabo los proyectos, sino también a la hora de plantearlos, a la hora de buscar financiación. Y en algunos casos, bueno, pues nuestra labor se basa en una asistencia técnica, ¿no? Y finalmente, para nosotros realmente es muy importante todo el tema que se refiere a la transparencia y a las buenas prácticas en todas nuestras acciones, y para ello, además de estar auditados por una auditora de prestigio, en estos momentos, en los últimos años nos audita Ernst & Young, pues también contamos con el sello de la Fundación Lealtad, que nos audita en todas nuestras prácticas para que estas prácticas se ajusten bueno, pues a unas buenas prácticas y a un nivel de transparencia importante. Bueno, como ha dicho Eva al principio, entre mis funciones se encuentra el de relaciones institucionales y el de financiación. Aquí en este pequeño cuadro podéis ver cómo nos financiamos y en qué empleamos básicamente nuestros recursos. Por un lado tenemos un patronato, lo veremos más tarde, en el que hay 10 patronos que aportan 7.000 euros al año cada uno, un total de 70.000 euros, que destinamos en su totalidad a cubrir en buena medida los gastos generales de estructura que tenemos. Por otra parte, contamos con lo que llamamos Amigos de Energías Sin Fronteras. Aprovecho para animaros a que os hagáis amigos. Los Amigos de Energías Sin Fronteras son, bueno, pues los socios existentes en cualquier otra ONG que aportan una dotación con carácter permanente, más o menos, mensual, trimestral o anual. Y nuestros fuentes de ingresos básicos provienen de subvenciones públicas y privadas. Nos presentamos normalmente a convocatorias tanto de instituciones públicas como de empresas privadas con proyectos concretos para buscar la financiación para estos proyectos. También contamos en algunos casos con la colaboración directa de alguna empresa que en vez de hacerlo a través de una convocatoria, pues decide dedicar una parte de sus fondos de cooperación a financiar alguno de nuestros proyectos. Como veréis, básicamente, bueno, pues depende un poco de los años y de la cantidad de fondos que obtengamos, pero más del 70-75% de los fondos que obtenemos los dedicamos directamente a financiar proyectos. Normalmente, en este caso, por ejemplo, que son los datos creo que del año 2025, pues ahí hemos financiado casi 500.000 euros. Otros años, pues esta financiación supera los 600-700.000 euros, pero bueno, ese es el entorno en el que nos movemos. Como he mencionado, somos una fundación y como tal tenemos un patronato, en el que actualmente contamos con 10 patronos institucionales.
Algunos de ellos son patronos desde nuestra fundación. Algunos son empresas o fundaciones relacionadas con el sector eléctrico de las, digamos, históricas, y otros son empresas que recientemente se han incorporado, como es el caso de Ignis o el caso de la Fundación DISA. Además, contamos con dos patronos honorarios. Por una parte, Carmen Becerril, que es la presidenta, actualmente la presidenta del operador del mercado ibérico eléctrico, y que es patrona honoraria porque actuó de manera muy decidida y básica, elemental, en la creación de Energías Sin Fronteras, puesto que en el momento de su fundación era la directora general de Energía. Y por otra parte contamos con Pilar Sevilla, que es la presidenta del patronato. Ya os he hecho referencia anteriormente, bueno, pues uno de nuestro mayor orgullo es que somos una institución basada en el voluntariado. Actualmente, como he dicho, contamos con aproximadamente unos 180 voluntarios, que son los que llevan a cabo todas las actividades que desarrollamos, y además contamos con tres personas contratadas. Para nosotros es una pieza básica, y así consta desde el momento de su fundación el basarnos, que Energías Sin Fronteras se base en voluntariado. Nuestros voluntarios son en gran medida pues, personas jubiladas, como es el caso de Daniel o el mío propio, pero también cada vez más hay gente joven y menos joven, pero actualmente trabajando, que dedica una parte de su tiempo libre a colaborar con nosotros. Para ser voluntario, lo único que hay que tener es ganas de colaborar. No hay un tiempo mínimo ni máximo. Evidentemente se pide pues, que el voluntario tenga un compromiso con lo que, lo que ha decidido aportar, pero nada más. ¿Dónde estamos? Bueno, pues como he dicho antes, hemos llevado a cabo proyectos en más de 33 países. Trabajamos principalmente en Iberoamérica y en el África subsahariana, aunque últimamente, por ejemplo, desde que hemos abierto sede en Canarias, estamos llevando o iniciando una actividad en el norte de África, en los países relacionados del Magreb, de Marruecos, Argelia, etcétera, por la relación que las instituciones de Canarias tienen con estas zonas. También hemos hecho algún proyecto en la India o en algún otro, digamos, lugar más exótico, pero básicamente nuestra actividad se centra en estas zonas. En América Latina hemos tenido incluso una sede permanente en Perú, en donde hemos llevado a cabo y estamos llevando a cabo una actividad bastante importante, porque bueno, pues, hemos tenido que abandonarla por cuestiones, digamos, político-administrativas. Y en España, desde hace unos años, también llevamos a cabo una actividad más centrada, por una parte, en llevar a cabo instalaciones de suministro fotovoltaico en instituciones asistenciales, bueno, pues relacionadas con Cáritas, con Cruz Roja o con algunas otras instituciones. Y por otra parte también llevamos a cabo bueno, pues actividades relacionadas con la lucha contra la pobreza energética, mediante la realización de talleres de capacitación o de asistencia a viviendas y locales de instituciones asistenciales o de población vulnerable. Tenemos, perdón, se me ha olvidado, pero vamos, tenemos actualmente sedes, además de en Madrid, en Canarias, Andalucía y Valencia. El hecho de que estemos abriendo sedes es básicamente por la necesidad de incrementar nuestras fuentes de financiación y la necesidad para poder acudir a convocatorias institucionales en las diferentes comunidades, es necesario tener sedes territoriales. Nuestros órganos de gobierno pues, son básicamente el patronato, del que ya me he referido, y un comité de dirección,
que básicamente encuadra, pues como cualquier otra empresa, pues un área de operaciones, un área de relaciones institucionales y financiación, un área de administración, un área de estrategia y comunicación y dos áreas referidas a voluntariado. Una, por una parte, el representante del voluntariado, que sería un poco así como el representante del personal que trabaja con nosotros, que digamos la voz del voluntariado. Y por otra parte, digamos, una especie de departamento de personal que se encarga de todo lo que es el tema del voluntariado desde el punto de vista administrativo y del seguimiento de los amigos de Energías Sin Fronteras. Y hasta aquí mi intervención. A partir de ahora le dejo los mandos a Daniel, que os va a contar cosas mucho más interesantes, todo lo que es relacionado con la gestión de los proyectos que llevamos a cabo en Energías Sin Fronteras. Bueno, muchas gracias, Fernando, y buenas tardes a todos. Yo voy a entrar un poco más en detalle en cómo gestionamos los proyectos Energías Sin Fronteras, ¿no? Y básicamente el ciclo de proyectos pues va desde una programación inicial que, como decía Fernando, nuestro plan estratégico nos está centrando en zonas específicas. Luego tenemos todos los proyectos que recibimos, al final los recibimos digamos, un departamento que se llama selección. Aquí lo que hacemos es definir si realmente este proyecto encaja dentro de la misión y visión y objetivos de Energías Sin Fronteras, ¿no? Si decidimos que es así, pasa a una fase que llamamos fase de estudio, y en esta fase de estudio se analiza el proyecto completamente y haciendo mucho hincapié en la parte social. Aunque, como comentaba Fernando, somos todos voluntarios y muchos de nosotros somos ingenieros, la parte social es la parte quizás más importante de estos proyectos, ¿no? Al final, lo importante no es si montas una planta fotovoltaica, sino realmente si estás solucionando un problema a la comunidad beneficiaria, ¿no? Y por eso es importante que en la fase de estudio se dedique mucho tiempo a entender bien quién es la población beneficiaria, qué problemas tienen, por qué te están pidiendo ayuda. Porque yo creo que es bueno resaltar también que los proyectos nos los piden. O sea, no vamos nosotros a las zonas y decidimos que les interesa una instalación fotovoltaica porque creemos que no tienen luz. Es al revés. Es la población la que nos dice ellos tienen sus problemas, tienen sus prioridades y acuden a nosotros, normalmente a través del socio local que siempre tenemos, acuden a nosotros a pedirnos ayuda para resolver un problema que tienen. Entonces, esta fase de estudio es la fase crítica de todo el proceso del ciclo de proyectos. Porque además de aquí sale toda la información que luego tenemos digamos, gestionar en la fase de financiación, que es donde vamos a buscar la financiación, como ha contado Fernando, pues en organismos públicos o privados. Pero yo no sé si habéis hecho alguna propuesta de financiación en organismos públicos, pero es complicadísima. O sea, tiene unos formularios que hay que presentar un montón de información detallada, y toda esa información viene y se genera en la fase de estudio. Es importante por ello. Entonces, una vez que nos adjudican la financiación, cuando nos adjudican financiación en los proyectos, pasamos a la fase de ejecución. En la fase de ejecución, básicamente, implementamos el proyecto, no solamente el proyecto en sí mismo, sino la capacitación, porque uno de los grandes objetivos de Energías Sin Fronteras es que los proyectos tienen que ser sostenibles. O sea, no vale, y nosotros hemos visto muchos proyectos, sobre todo en África, donde son instalaciones fotovoltaicas que llevan 3 o 4 años desde que se hicieron y ya no funcionan. No funcionan porque nadie ha sido capaz de operarlas bien o de resolver un problema que les ha surgido, ¿no? Entonces es fundamental durante esa fase de estudio analizar qué tenemos que hacer y qué tenemos que asegurar para que el proyecto sea sostenible, ¿no? Y una vez ejecutado el proyecto, digamos que nosotros desaparecemos en parte, transferimos la propiedad de la instalación a la comunidad beneficiaria, y a partir de entonces ellos son los responsables de gestionarla, de operarla, de mantenerla, de conseguir el dinero para los repuestos si hace falta, aunque nosotros en esa fase de apoyo en servicios siempre estamos detrás, al menos durante 5 años, estamos pendientes de si tienen algún problema para ayudarles, solucionarlo. Normalmente hacemos visitas a los sitios y les resolvemos cualquier problema. O sea, siempre estamos detrás, pero les dejamos muy claro que son ellos los responsables. Nosotros gestionamos el proyecto, lo implementamos, pero son ellos los que lo tienen que operar, lo tienen que mantener, ¿no?
Y luego tenemos una fase transversal que es de difusión y sensibilización, donde tenemos redes sociales y vamos lanzando noticias de los proyectos para que la gente sepa exactamente lo que hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué criterios tenemos nosotros en los proyectos de cooperación? Pues yo creo que está contando un poquito los más importantes, ¿no? Primero, el nivel de implicación de las comunidades. Las comunidades tienen que ser propietarias del proyecto. No vale con que llegues tú y lo montes, sino que tienen que ser ellos los que se lo apropien y para apropiarlo tiene que venir de ellos, tiene que venir la petición de ellos, tiene que ser una prioridad que ellos realmente han decidido que necesitan, porque además no solamente se lo van a apropiar, sino que van a tener que poner cierto dinero al nivel de que pueden poner ellos para hacer que el proyecto sea sostenible. El socio local es otro actor importantísimo. Nosotros no tenemos gente, no tenemos voluntarios destinados en las localizaciones donde hacemos los proyectos y nos basamos en ONGs locales que están muy relacionadas con las comunidades beneficiarias, que les conocen perfectamente, que saben sus problemas, que conocen a las instituciones, que es otro factor clave, sobre todo las instituciones locales, los ayuntamientos, etcétera, porque todo eso al final te va a asegurar, primero, que el proyecto realmente merece la pena y que vas a resolver un problema, y segundo, que va a ser sostenible, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el tema de las instituciones locales, los ayuntamientos en América del Sur y en América del Centro hemos comprobado que funcionan muy bien. O sea, las municipalidades se preocupan de que la gente, al final, si tiene un problema, pues con un pozo que hemos hecho en Perú y les ha fallado la bomba, pues el ayuntamiento está detrás, les ayuda a resolver el problema, incluso les compra o les ayuda a comprar la bomba de repuesto. Esto, por ejemplo, en África es mucho más complicado porque no es tan fácil, digamos, llegar a las municipalidades, ¿no? Otro factor importante, tecnologías apropiadas. Pues no tiene ningún sentido que montemos una mini planta central nuclear o un molino de viento de 2 megavatios en una comunidad rural aislada en medio de los montes de Honduras, ¿no? Al final tienes que, aunque a ti te gustaría como tecnólogo de Occidente, tienes que aplicar o utilizar la tecnología que sabes que va a poder sobrevivir allí, que va a poder sobrevivir y que vas a capacitar a gente para que la use, ¿no? O sea que es muy importante utilizar tecnologías que estén adecuadas a eso. Y luego transversalmente, pues miramos mucho en los proyectos el tema de género. En estos países, normalmente las mujeres, digamos que no están muy bien valoradas, ¿no? Y suelen estar bastante relegadas. Entonces se aprovecha también este tipo de proyectos para empoderizar a las mujeres. Y se les da, por ejemplo, normalmente cuando haces un proyecto de energía o de agua, se forma un comité en el que participan gente de la comunidad y nosotros lo que intentamos promover es que las mujeres participen en ese comité activamente, incluso en puestos directivos y que participen y digamos de alguna forma que se empoderen, ¿no? Que aprovechen estos proyectos para empoderarse, ¿no? Y con los derechos humanos igual. Protección al medio ambiente, pues eso, normalmente los proyectos que hacemos nosotros pues son de energías renovables, con lo cual estamos intentando mejorar el medio ambiente en esas zonas, ¿no? Y luego las capacidades, capacitamos a la gente para que sea sostenible e intentamos asegurar, como os he dicho, es que la parte de sostenibilidad técnica, económica y social esté asegurada. Y al final de todos los proyectos, pues hacemos una especie de lecciones aprendidas en el cual vemos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, qué se puede mejorar e intentamos que esas lecciones aprendidas aplicarlas en proyectos futuros. Normalmente para hacer un proyecto lo primero que hacemos es hacer un equipo y el equipo suele tener este tipo de configuración, ¿no? Hay un jefe de proyecto, que aquí realmente lo de jefe es una palabra que a mí no me gusta mucho porque aquí no tenemos jerarquías, es más bien un coordinador de proyecto, es una persona que al final su misión es coordinar a un equipo, ¿no? Y ese equipo tiene pues voluntarios que velan un poco por cada una de las funciones. Tenemos al voluntario técnico, pues que si hay que diseñar una instalación fotovoltaica es el que se va a encargar de hacer el diseño técnico. Tenemos a un representante de sociedad y sostenibilidad que va a preocuparse de que todo el equipo tenga en mente los criterios de sostenibilidad y los estudiemos y los apliquemos. Luego tenemos el responsable de área y país, o sea, tenemos dividido, digamos, el mundo en 5 zonas, pues América del Sur, América Central, África Oeste, África Centro y España, y cada uno de ellos tiene un responsable cuya labor, digamos, está en la primera fase del ciclo, que es la de programas, ¿no? Ellos son los que entienden bien cuál es la situación, por ejemplo, en cuanto a energía, agua y saneamiento en cada país y en cada zona donde estamos
los que conocen a las autoridades. Muchas veces lo ideal es intentar relacionarse con las autoridades. Por ejemplo, si vas a hacer un proyecto de energía en Honduras, como hemos hecho, pues hablar primero con el Ministerio de Energía para ver realmente si ellos tienen pensado en algún momento de su plan estratégico de energía llegar a esa área con la red nacional de energía, ¿no? Porque si es así, pues mal estamos haciendo en hacer un proyecto nosotros, ¿no? Entonces, todas esas relaciones las lleva a cabo el responsable de área y de país. Luego tenemos una persona que es una de las que tenemos, digamos, asalariadas, que es coordinación de proyectos, que es un poco la que está coordinando todos los proyectos desde el punto de vista de que todo se gestione bien, se haga de acuerdo a lo que hemos formulado, etcétera, ¿no? Y tenemos, es punto fundamental, el socio local. El socio local, aunque no es parte de Energías Sin Fronteras, pero sí es parte del equipo. Y es una parte importantísima, porque al final es, digamos, el representante que va a hacer lo que nosotros decidimos en el equipo, lo va a implementar en campo, ¿no? Y por el resto, digamos, los que están en azul son gente de operaciones, del área de operaciones, y luego tenemos un responsable de financiación que intentamos que esté desde el principio en el proyecto para que a la hora de presentar proyectos a buscar financiación lo conozca el proyecto y sepa de qué va. Y luego del resto de organización, pues por ejemplo, alguien de comunicaciones que sea el responsable de lanzar las comunicaciones en redes sociales, etcétera, ¿no? El objetivo es que los voluntarios también, digamos, disfruten del proyecto, se motiven y se conozcan entre ellos y todos y se haga en equipo, no haga cada uno su parte en su casa, ¿no? Sino que sea un equipo el que desarrolle el proyecto. Luego, digamos, desarrollamos la gestión de proyectos? Pues seguimos un enfoque que se llama el marco lógico, que seguro que muchos conocéis, que es una herramienta bastante antigua, por cierto, y que se utiliza mucho y se ha utilizado en organismos de cooperación internacionales. Por ejemplo, la ECID en España lo ha utilizado, el organismo de cooperación americano también lo ha utilizado, pero básicamente es una herramienta que, como su propio nombre indica, es lógica. O sea, al final analizas la situación que nos ha sido planteada al proyecto, planificas anotaciones y produces una serie de documentos que te ayudan a soportar la formalización. Y básicamente tiene dos etapas, la de análisis donde ahí realmente vas a entender cómo es lo que explicaba antes, cómo es la comunidad, cómo viven, qué problemas tienen, cuáles son sus necesidades, sus prioridades, quién es el socio local, cómo está, digamos, involucrado con la comunidad, qué otros recursos hay, qué alternativas tenemos de diseño, una planta fotovoltaica, conectarse a la red, a lo mejor es más barato, todo, digamos, es lo que se hace en la fase de análisis. Y una vez que decides cómo va a ser tu proyecto, pasas a la fase de planificación. En la fase de planificación lo que haces es definir los objetivos y de esos objetivos qué resultados quieres obtener, qué actividades vas a hacer, qué medios técnicos y económicos y humanos necesitas, el cronograma, el presupuesto, etcétera, ¿no? Y como digo ahí al final, es importante la participación activa de los beneficiarios y sobre todo del socio local, ¿no? Porque son fundamentales en estos proyectos. El análisis de participación, pues es fundamentalmente entender quiénes son los colectivos afectados o implicados en el proyecto, la comunidad beneficiaria, la socio local, colectivos a los que el proyecto pueda perjudicar. Esto es importante porque a lo mejor haces un proyecto que va a, digamos, a favorecer a una parte de la comunidad, pero hay otra parte de la comunidad que va a resultar perjudicada, ¿no? Pues eso tienes que entenderlo para saber si tienes que hacer alguna actuación con ese colectivo para que no esté en contra del proyecto, ¿no? Autoridades locales, regionales, a nivel nacional, etcétera. Esto es importante también. Autoridades religiosas. Nosotros hay muchos proyectos, sobre todo en África, que los hacemos con comunidades religiosas, porque hemos visto, normalmente manejan mucho hospitales, los llevan comunidades religiosas y al final son muy cumplidoras y llevan a rajatabla todos los procesos, ¿no? Entonces hay muchas veces que preferimos contactar con ellos, ¿no? Otras ONGs que estén presentes, suministradores de equipos, ¿no? Nosotros ahora, inicialmente cuando empezamos con Energías Sin Fronteras, pues los materiales los llevábamos desde España. Eso era un follón horroroso. Bueno, fundamentalmente porque en África, por ejemplo, pues prácticamente no había nada, ¿no? Pero era un follón porque tienes los problemas de aduanas, el transporte es horroroso, ¿no? Ahora lo que hacemos ya desde hace unos cuantos años es que todos los proyectos que hacemos los hacemos llave en mano. Entonces hacemos una exploración de la cadena de suministro local y contratamos los proyectos llave en mano con un suministrador, lo cual tiene la ventaja de que, primero, los años de garantía, el suministrador está allí y una vez pasado la garantía,
intentamos incentivar que la comunidad beneficiaria tenga un contrato de mantenimiento, aunque sea mínimo, con este suministrador. De forma que si tienen un problema que ellos no saben resolver y si está fuera de su alcance, pues contactan con el suministrador y lo pueden resolver, ¿no? Entonces es fundamental también, estos son todos los actores y todos ellos tienes que analizarlos y ver realmente cómo van a afectar a tu proyecto, ¿no? Por ejemplo, el análisis de problemas, pues esto es un análisis típico pues, de un hospital este caso era de Benín, ¿no? Pues realmente este hospital tiene un problema, es un hospital donde se hace cirugía y tal, entonces había una serie de médicos españoles que iban con cierta frecuencia a hacer operaciones allí y nos comentaron que en medio de las operaciones se quedaban sin energía, o sea, les tenían que parar la operación de cirugía porque se quedaban sin energía. Entonces nos comentaron a ver si podíamos hacer algo y realmente lo que vimos es eso, ¿no? Que ellos tienen unos generadores que los pueden arrancar de vez en cuando, pero el diésel es muy caro y les cuesta bastante dinero manejarlos. No hay fuentes alternativas de suministro eléctrico. La red, a veces cuando llega, es muy infiable y tiene muchísimos cortes. Luego el hospital también trabaja mal también porque tiene baja inversión en salud. O sea, realmente el análisis de problemas tú tienes que ver cuáles son todas las causas que están produciendo ese problema en el hospital, ¿no? Y luego tienes que afrontar las que tú realmente puedes solucionar. Y ahí viene el análisis de objetivos, ¿no? El análisis de objetivos, ¿en dónde puedo intentar yo solucionar este problema que tienen en el hospital? Pues a través del suministro eléctrico basado en energía solar. Yo puedo montar una instalación solar en el hospital que haga que tenga un suministro eléctrico ininterrumpido y haga que las vacunas se puedan conservar, que las campañas quirúrgicas se realicen sin riesgo de interrupciones e incluso que tengan seguridad en zonas exteriores. Esto es un tema que nosotros no nos lo planteamos aquí, pero un problema que ocurre mucho en estos países y en estas zonas es que no tienen farolas. Entonces hay mucha gente que para desplazarse de un sitio a otro, pues corre riesgo. Hay mujeres, por ejemplo, que trabajan en cooperativas que hacen el trabajo por la noche y lo hacen sin farolas, ¿no? Entonces, las farolas al final es un punto muy importante, ¿no? Entonces, a través de este objetivo de proyecto, consigue resolver ese problema que tiene el hospital y consigue resolverlo a través de lo que tú sabes hacer. Tú no puedes invertir en salud porque no tienes esa potestad y tú no puedes llevar la red eléctrica nacional hasta el hospital, pero sí puedes hacer una instalación solar para el propio hospital, ¿no? Eso sí lo puedes hacer. Y entonces llega el momento que tienes que ver qué alternativas tienes, ¿no? Pues tienes que analizar todas las alternativas de diseño, pues hago una instalación solar, pues una instalación eólica podría ser, yo qué sé, todo tipo de alternativas que puedas, conectarse a la red. A lo mejor la red no está muy lejos y es mucho más barato si consigues que el Ministerio de Energía lo solucione, conectarse a la red que no. O sea, realmente es ver todas las alternativas, ¿no? Y luego velar mucho, por lo que comentaba antes, el enfoque de género y derechos humanos. O sea, es importante que aprovechar estos proyectos, como decía, para que la situación de las mujeres, digamos, se vea favorecida, ¿no? Porque al final lo que hemos visto, y lo hemos visto en muchos proyectos, es que las mujeres, digamos, son muy buenas organizadoras y en muchos casos mucho mejor que los hombres, ¿no? Y cuando les das este tipo de responsabilidades, la llevan a cabo fenomenalmente. Entonces, hay que intentar potenciar esto a las mujeres. A veces no es fácil porque en estos sitios, en estas zonas y en estos países, pues hay muchos sitios donde todavía hay mucho machismo, ¿no? Pero por lo menos tienes que intentarlo, ¿no? Luego, una vez que has analizado, digamos, todos estos temas, llega a la parte de planificación. Y aquí la herramienta que da este marco lógico, pues es lo que llaman la matriz de planificación, ¿no? La matriz de planificación, pues es algo parecido a esto. Ahí tienes que ver cuál es el objetivo general de la intervención. Ahora os pongo un ejemplillo, ¿no? El objetivo específico, los resultados, las actividades, qué indicadores objetivamente verificables vas a utilizar, qué fuentes de verificación, cuáles son las hipótesis para que esto se cumpla y los riesgos, ¿no? Todo esto al final lo haces y luego cuando haces las formulaciones para los financiadores, todo esto te lo piden. Y las fuentes de verificación es la forma que tienes de demostrar al financiador que has cumplido todo esto que has dicho que vas a hacer, que vas a obtener estos resultados y tienes unas fuentes de verificación donde le demuestras al financiador que tú lo has cumplido, ¿no? Por eso los indicadores y las fuentes de verificación es muy importante
ponerlos pues como se definen todos los indicadores, ¿no? Que sean medibles y que sean reales, que sean realistas. Esto no se ve muy bien, pero bueno, es una especie de matriz de planificación para el mismo caso del hospital, donde se ve el objetivo específico, los resultados, qué indicadores tenemos, cuáles son las fuentes de verificación y las hipótesis y riesgos que hay que tener en cuenta para que se cumpla todo lo anterior, ¿no? Y de todo eso, pues al final sale el presupuesto y el cronograma. Y el presupuesto realmente no son solo cifras, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, es un formato de presupuesto que se utiliza mucho en cooperación, donde se divide en costes directos y costes indirectos. Y dentro de los costes directos, pues tienes un montón de ítems que tienes que ir rellenando, ¿no? Y al final tienes que decir qué le pides al financiador. Normalmente los financiadores tienen sus bases reguladoras de la convocatoria y ahí te explican exactamente qué costes directos financian y cuáles no, qué costes indirectos financian y cuáles no. Entonces, en función de esas bases, tú tienes que irle pidiendo al financiador lo que tú crees que te va a poder dar, ¿no? Y luego la entidad solicitante, que en este caso seríamos nosotros, pues también aportamos nuestra parte, tanto en valorizado como como en cash, digamos. La ONG local, el socio local, también aporta. Los beneficiarios también aportan, y esta parte es importante. Es importante que los beneficiarios se apropien del proyecto, y apropiarse es que participen. O sea, muchas veces estos proyectos, por ejemplo, los de agua, mucho más que los de energía, pues hay que hacer zanjas, hay que hacer estructuras para poner depósitos elevados. Todo eso al final, lo interesante y lo importante es que lo haga la comunidad beneficiaria, o sea, que ellos se involucren y que todo el trabajo que no tenga demasiada cualificación lo hagan ellos, porque es una forma de que ellos se apropien del proyecto y lo sientan como suyo. Y luego tienes un cronograma donde pones todos los resultados y las actividades que has dicho que vas a hacer y en el tiempo cuándo vas a ir implementando cada actividad. Pues esto parecido, mira, este es, por ejemplo, para el caso del hospital, pues estos son los resultados que hemos visto que había que cumplir, ¿no? Se ha puesto en servicio un sistema de alimentación eléctrica interrumpida 24 horas, se mejora la seguridad y habitabilidad del centro durante la noche y se implantan medidas de ahorro energético. Se define en cada actividad, se define cuándo se va a hacer en el tiempo, qué recursos necesitas humanos y qué recursos materiales, ¿no? O sea, todo esto al final es toda la información de recursos y lo que te va a dar lugar a que puedas presupuestar el proyecto. Y por último, la parte de sostenibilidad, ¿no? La parte de sostenibilidad, que ya os he contado que para nosotros es crítica y es importante, y normalmente tratamos cinco aspectos, ¿no? El aspecto sociocultural, el económico, el técnico, el institucional y el ambiental. En este sociocultural, pues es importante, pues eso, sobre todo, el crear un comité de gestión de la propia comunidad. O sea, cuando haces una instalación de energía solar o un pozo o una instalación de agua, pues se crea un comité, en América le llaman la Junta de Agua y Saneamiento, la JAS, y es un comité de gente de la propia comunidad que se van a encargar de gestionarlo y no solamente gestionarlo y asegurarse que funciona bien, sino, por ejemplo, si hay el agua, normalmente pues la van a cobrar, pues el litro lo cobrarán, yo que sé, a un céntimo de sol, pero al final tienen que empezar a recaudar dinero, que la gente vea que eso les cuesta y que en el momento que necesitan pagar un repuesto, pues tienen un dinero para poder pagarlo, ¿no? Y eso es la parte económica, o sea, la parte económica es lo que os decía antes, ellos son responsables de de la sostenibilidad. Ellos tienen que ver de qué forma van a conseguir esos ingresos para poder gestionar el mantenimiento. La parte técnica, aquí nosotros lo que hacemos es dar capacitación. El proyecto no solamente es hacer la instalación, sino que les formamos a gente de la comunidad beneficiaria, formamos también a técnicos del ayuntamiento, que hemos visto que es una parte muy clave, sobre todo en América del Sur funciona muy bien, porque se ocupan mucho de que los proyectos estos sean sostenibles, ¿no? Y esta es la parte institucional, ¿no? Que intentamos que se involucren desde el principio. Ahora tenemos un proyecto en Perú que está involucrado el ayuntamiento local, la municipalidad, está involucrado el gobierno regional, el equivalente a la comunidad, ¿no? Y ellos hacen actividades tanto en el proyecto como en la sostenibilidad, ¿no? Y luego la parte ambiental, pues es intentar en todo lo que podemos que la gestión de residuos, tanto en la parte del proyecto como luego si hay que cambiar baterías o desechar paneles, etcétera, pues lo hagan de acuerdo a unas normas aceptables, ¿no? En estos países es complicado y en estos países, no solo en países, sino en las zonas, porque normalmente la gente, primero, la gente recicla casi todo, o sea, las baterías se utilizan hasta el final
pero luego no tienen la gestión de residuos, es muy complicada, ¿no? Pero bueno, nosotros por lo menos intentamos que la gente sea consciente de que no se pueden tirar las baterías ahí al agua, ¿no? Por ejemplo. Y aquí los elementos que se analizan en detalle, pues es la propiedad y la transferencia. ¿Quién va a ser al final el responsable? Nosotros normalmente la propiedad la transferimos a la comunidad beneficiaria. Queremos que ellos sean los propietarios y que ellos gestionen la propia instalación, ¿no? Un plan de apoyo en servicio, pues eso, qué actividades de acompañamiento vamos a realizar nosotros y normalmente estamos 5 años, pues normalmente las instalaciones ahora hacemos un seguimiento por telemetría de cómo funcionan y luego el más importante es un seguimiento, sobre todo por WhatsApp, no por telemetría, sino por WhatsApp, con los beneficiarios para ver realmente si el proyecto está cumpliendo el objetivo que queríamos que cumpliera en la comunidad. No la parte técnica, sino en la comunidad. Si realmente, porque estos son proyectos que ayudan a la comunidad a desarrollarse, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa mucho saber cuál es el impacto que está teniendo este proyecto. ¿Les está ayudando realmente a desarrollarse o al final no está teniendo ningún efecto, ¿no? Pues eso, la única forma de hacerlo es o con visitas a la zona cuando podemos ir por allí o con contactos con la comunidad beneficiaria y con el socio local que nos vayan contando cómo va evolucionando, ¿no? Y luego durante todo el proceso también es importante analizar los riesgos y saber qué medidas tienes que hacer en caso de que ocurran ciertas cosas que no quieres que ocurran. Y luego, si queréis, algunos, así en unos proyectos que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto de acceso universal a la energía en Honduras. Aquí dimos electricidad a 2.000 viviendas. Este es un proyecto domiciliar, que normalmente no solemos hacerlo, solemos hacer proyectos comunitarios, ¿no? Pero este lo hicimos en conjunción con el Ministerio de Energía de Honduras y fuimos a sitios donde ellos no iban a llegar nunca. O sea, por eso nos aseguramos que el ministerio no iba a llegar nunca con la energía a sus sitios, porque son comunidades que están en zonas totalmente aisladas, recónditas, muy difícil de acceder. Y entonces aquí lo que hicimos fue hacer un modelo donde llevamos sistemas, se llaman sistemas domiciliarios, que son al final un panel pequeñito de 30 vatios, una batería y eso puede conectar 3 bombillas y un cargador de móvil, pero suficiente para gente que normalmente se ilumina con una vela y poco más, ¿no? Por lo menos como veis aquí, los niños pues tenían luz para estudiar y en este modelo la comunidad, la propiedad, la comunidad, cada una de las familias paga una mitad y la otra mitad la paga la municipalidad. Nosotros les ayudamos a lanzar el proyecto. Pues así hay ahora mismo 2.000 familias que están con este tipo de iluminación y es un primer avance al acceso a la energía, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto de agua en Nicaragua. Aquí también hacemos digamos, infraestructuras de agua y saneamiento, se construyen sistemas, plantas de potabilización, saneamiento. El saneamiento es muy importante porque hay muchísima gente en el mundo, como se ha contado Fernando antes, que no tiene acceso al saneamiento, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hemos hecho un proyecto en Perú que hemos llevado saneamiento, unidades básicas de saneamiento a comunidades y hemos aprovechado para exigir a la municipalidad que ellos lleven el agua primero. Entonces la municipalidad les ha llevado el agua, que hasta ahora no se la había llevado, y con ese agua, aparte de tener agua potable, pues tienen agua para el saneamiento. Este es un pozo, hemos hecho como este, pues 10 y ahora estamos haciendo otro más en Perú, en la zona de La Matanza. Aquí tenemos una relación desde hace muchos años con la municipalidad y hemos visto que estos pozos, la municipalidad se preocupa de ellos. Ya hemos visto en pozos que son más antiguos, hemos visto que la municipalidad había cambiado paneles, había cambiado la bomba, les había ayudado, o sea que realmente estamos seguros de que son sostenibles, ¿no? Este es un proyecto bastante reciente que hemos hecho en Colombia, en una residencia de estudiantes, que también este básicamente pues es una instalación solar que les ayuda a tener energía limpia, ¿no? Y esto Sí, es un vamos, colegio en Camerún, Daniel, como veis. que está súper Sí, interesante. voy terminando. Si quieres, cuéntanos, o sea, que está, o sea, súper interesante lo que estás comentando, que si quieres ir aligerando un poquito, Sí, pero sí sí, que lo ya queremos ver, termino. vamos, que yo estoy segura que estamos todos súper interesados, pero Si hoy nos queréis, quedan 5 minutillos ya está. Os para las cuento este último, que preguntas. es uno que hemos hecho en Sevilla, Sí, para que veáis lo que hacemos en España. Esto, por ejemplo, es un autoconsumo colectivo en el barrio de las 3.000 viviendas, que es un barrio bastante pobre en la zona de Sevilla, con la Fundación Don Bosco. Entonces hemos montado una instalación solar en un local de la Fundación Don Bosco y esto da energía
a la propia residencia de la Fundación Don Bosco y a 40 familias vulnerables de la zona, ¿no? Y aparte hemos hecho un análisis de eficiencia energética de todas las viviendas de esas familias vulnerables y les hemos ayudado a mejorar su eficiencia energética de las viviendas, ¿no? Este es el tipo, por ejemplo, de proyectos que hacemos en España, ¿no? Que en España no hay necesidad de desarrollo, pero sí hay mucha gente que sigue siendo bastante vulnerable y que no puede pagar ni incluso ni sabe que tiene acceso al bono social, ¿no? Y con eso pues ya lo dejo, que perdón que me he extendido un poco. Bueno, me has oído fatal cuando No, no, he no, sí. intervenido porque la verdad que la ponencia es magnífica. Daniel y Fernando, muchísimas gracias. De verdad que es súper interesante, inspiradora y nos deja grandes aprendizajes a todos. Hemos visto, bueno, la parte de Fernando, que es un poco la introducción a la ONG, pues lo de las 700 millones de personas sin acceso a la electricidad hoy en día, pues la verdad que es, llama cuanto menos la atención, ¿no? Hemos visto también que estos problemas se dan sobre todo en las áreas rurales y aisladas. Y bueno, que vosotros sobre todo hacéis proyectos de energía, agua y saneamiento. Hemos visto también que de vuestros fondos el 73% se dedica a financiación y el 98% de las personas que trabajan, que colaboráis, sois voluntarios, o sea que súper interesante. Sí. Y luego el resto, pues gracias, Daniel, hemos visto el ciclo de los proyectos. Yo estaba especialmente interesada en los criterios base para el desarrollo, ¿no? Cómo seleccionamos los proyectos y también, bueno, pues ahí me ha cubierto esas dudas. Hemos visto también cómo se compone el equipo de proyecto. También otro punto que a mí me ha encantado ha sido ver el enfoque de marco lógico, que ha estado súper bien explicado. Me ha gustado muchísimo la parte de cómo se estructura el presupuesto, cómo además cada uno selecciona en qué parte interviene y cómo las comunidades también colaboran en esa parte. Y por último, la sostenibilidad en proyectos. Y no roba más tiempo, Luigi. Te dejo ya que abramos oficialmente el bloque de preguntas y empezar a charlar con nuestra audiencia. Sí, por supuesto, Eva. Y vamos, la cosa que lamento aquí es que no tengamos tiempo suficiente. De hecho, Bueno, la parte podemos, Pido perdón otra vez por el tiempo. vamos a coger cinco al minutillos contrario, y claro que sí, sí, ¿no? Y aparte que, bueno, que la audiencia, por favor, que colabore y tú, Luigi, también cualquier duda o... A mí también se me han quedado varias en el tintero, o sea que... bien, voy a empezar con una pregunta que ha hecho una persona, digamos, uno de los oyentes, y luego sí tengo una pregunta, digamos, de cierre, visto que estamos mermando con el tiempo, pero solo para confirmar a Daniel que la parte, digamos, durante la cual nos has dado ejemplos prácticos de proyecto y de cómo la metodología de, digamos, de SF se aplica para crear impacto en los beneficiarios ha sido realmente muy, digamos, muy interesante e impactante también al ver este tipo de experiencias que sois capaces de crear. Voy a pasar a la pregunta, como decía, y luego a una pregunta de cierre. Un instante. Mira, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los mayores desafíos ante un proyecto de este tipo con los que os encontráis a nivel técnico, a nivel económico, a nivel de recursos y burocráticos? Es parte de lo que tanto Daniel como Fernando nos habéis dicho, pero si queréis resumir o darnos una idea, digamos, a grandes rasgos de lo que veis como mayores desafíos, por favor. Sea, yo creo que el primer desafío es intentar que el proyecto sea apropiado por la comunidad. O sea, que el proyecto realmente no te lo inventes tú, sino que sea la comunidad la que te está pidiendo una solución a un problema, ¿no? Otro desafío importante es aplicar la tecnología adecuada. O sea, no llegar allí con una superinstalación fotovoltaica y transformadores y una central nuclear y tal, cuando sabes que al final es gente que la vas a capacitar, pero que no va a poder operar ese tipo de sistemas, ¿no? O sea, tienes que adaptarte al sitio donde estás, ¿no? El tercero, y ese es muy importante, es la financiación. O sea, buscar financiación, esto todos los proyectos los tenemos que buscar financiación pública o privada, ¿no? Y sobre todo la financiación pública, pues cada vez está más exigente, hay más competición. Ahora, por ejemplo, nos hemos presentado proyectos de decir y hay del orden de 200 proyectos presentados y de ahí elegirán pues 20 a lo mejor, ¿no? Entonces esa es una de las razones por la que estamos intentando abrir delegaciones en otras comunidades para poder acceder a fondos de comunidades, ¿no?
En Canarias, pues ya estamos haciendo a fondos del gobierno canario, de los cabildos, y estamos haciendo proyectos en las zonas donde Canarias está interesada, que es la zona donde viene la inmigración, que es Mauritania, Senegal, todos esos países, ¿no? Entonces, pero eso es una parte importante. Si al final, si no hay financiación para este tipo de proyectos, pues no los podemos hacer. O sea que, El tema de la financiación es básico porque al final siempre existe algún interés por parte del financiador concreto. Es decir, hay países en donde hemos tenido prácticamente que abandonar porque es muy difícil encontrar financiación porque nadie, ni instituciones públicas ni privadas, tienen intereses en esos países. Entonces, cada vez el tema está más complicado. mm, Pues considerando, digamos, la complejidad y también la cantidad, digamos, de experiencia que SF tiene en este ámbito, me resulta muy difícil hacer un cierre, pero a lo mejor lo haría haciendo otra pregunta. Y la pregunta es, en el caso en que los oyentes, digamos, de este webinar y otras personas que vayan a ver esta presentación con los hechos que habéis expuesto estén interesados en cooperar con ESF. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, aquí, como ha contado Fernando antes, hay dos formas de cooperación, ¿no? Hay la forma de cooperación, digamos, solamente financiera, que son los amigos de Energías Sin Fronteras, con los cuales tú puedes ayudarnos con, pues, con donaciones regulares o como quiera cada uno, ¿no? O sea, es, digamos, la parte de amigos. Y luego la parte de voluntario, pues aquí depende de la situación en la que estemos, ¿no? La necesidad de voluntarios que tenemos, pero siempre son bienvenidos pues gente que, sobre todo, gente que esté motivada, que quiera participar en este tipo de proyectos. Al final es bueno que tenga cierto tiempo, ¿no? No exigimos, digamos, un número de horas, pero sí exigimos que la gente se comprometa con las actividades que va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros, toda la gente que esté interesada, bien recibida es. Lo que pasa es que también es importante entender que no podemos dar cabida a un montón de voluntarios y luego tenerlos inactivos, ¿no? O sea, que tenemos que tener, digamos, una masa de voluntarios que esté de acuerdo con el nivel de proyectos o la masa de proyectos que tenemos, ¿no? Porque tampoco queremos que la gente entre muy ilusionada en Energías Sin Fronteras y se tire un año sin hacer nada porque no tenemos nada, ¿no? Clarísimo. Pero todo el mundo es muy bien recibido, ¿no? De entrada. Respecto a esto, simplemente matizar un poco porque, como habéis visto, al final, una ONG es al final una empresa como tal. En nuestro caso, evidentemente, los voluntarios, la mayoría son que se acercan a Energías Sin Fronteras, son voluntarios técnicos que lo que les atrae es el hecho de participar directamente en la realización de proyectos. Pero también hay otras áreas, como en cualquier empresa, de administración, de comunicación, de estrategia, de relaciones institucionales, de financiación en donde también necesitamos voluntarios y son bien recibidos. Y aquí no es tanta, o sea, no es necesario que la gente sepa ni primero ni de cooperación y tampoco de suministro o de llevar a cabo proyectos de suministro eléctrico o agua o saneamiento, sino pues básicamente pues de los temas como en cualquier empresa que tengan alguna relación con estos temas que he dicho, ¿no? Y porque Sí, ahí por también estamos ejemplo, muy necesitados. ahora tenemos una voluntaria que que acaba de incorporar que nos está ayudando a llevar a cabo el nuevo plan estratégico que estamos llevando a cabo para los próximos 4 años, ¿no? Y es una voluntaria que está en una consultora de alto standing, ¿no? Y sabe de planes estratégicos, ¿no? Pues entonces la hemos fichado y nos está ayudando a llevar todo el proceso, ¿no? Pero necesitamos gente, administración, pues llevar todo el tema de finanzas, necesitamos gente. O sea, no solamente son los proyectos, sino que tenemos también abiertos otros campos para gente que quiera colaborar de cualquier tipo, ¿no? Es muy bien, pues gracias por compartirlo. Por mi parte, quiero dar las gracias a los dos, a los oyentes, a Eva, a PMI, por habernos dado la posibilidad digamos, de aprender sobre estos temas. Y Eva, te paso a ti, digamos, Sí, para bueno, yo conclusión. contar también que Luigi es uno de los voluntarios de esta ONG
y que también participa activamente en proyectos y bueno, pues que también a nuestros amigos de PMI pues sepan que también se pueden dirigir a él para consultar su experiencia y bueno, y para animarse a incorporarse a esta ONG, que desde luego es muy interesante. Y bueno, pues yo no he intervenido más porque nos falta tiempo. Si no, pues la verdad que con todo lo que habéis comentado ambos, Fernando y Daniel, pues surgen pues más dudas, ¿no? De cómo se miden esos impactos, cómo saber si participo en un proyecto o en otro, ¿no? Bueno, esas cosas que quizás pues más adelante podemos ampliar temas o Ujú. contar el tema, esos ejemplos que también han pasado más rápido, pues dedicarle más tiempo a eso. O sea que de luego os esperamos en próximas ocasiones. Y una cosa a nuestra audiencia, antes de despedirnos, sí que tengo el deber un poco de contaros tres recordatorios rápidos. El vídeo disponible de esta sesión estará muy pronto en nuestro canal de YouTube para volver a verla o compartirla. También recordar el tema de los PDUs, que con la asistencia hoy en directo se os otorga una PDU. En los próximos días recibiréis un correo electrónico con las pautas necesarias para tramitar el reporte bajo vuestra responsabilidad. También, por último, la próxima cita. Os invitamos a marcar en rojo el calendario de la próxima sesión de este ciclo, que ya pasamos a septiembre. Será el día 9, miércoles, y tendremos como invitado especial al doctor arquitecto Mauro Manca, experto en economía circular, que nos ofrecerá la ponencia Sostenibilidad co-creativa, un modelo transversal y circular para toda la cadena de valor de un proyecto sostenible. Así que estar atentos a nuestra web. De hecho, ya está publicada, o sea que ya podéis incluso inscribiros. Y ya para cerrar, Daniel, Fernando, ha sido una tarde sumamente enriquecedora para toda la comunidad de Project Managers y profesionales amigos de PMI. Escuchar una experiencia de ingeniería y gestión con impacto social es tan humano, ¿no? Lo que habéis contado de la parte del empoderamiento de las mujeres, por ejemplo, pues también nos llena a nosotros de energía y muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a Gracias a vosotros. vosotros. Pues bueno, Muy gracias a bien. ustedes. Bueno, Luigi, como siempre, un millón de gracias por tu valiosa colaboración y por impulsar este grupo. Y a todos los que nos habéis acompañado al otro lado de la pantalla, gracias por vuestro tiempo, vuestras preguntas y vuestro apoyo incondicional. Nos volvemos a encontrar el miércoles 9 de septiembre. Que paséis un fantástico verano. Hasta pronto, amigos. Adiós. Feliz Gracias. verano. Hasta luego.